Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por K025, nos habla de leyendas urbanas y cuentos de vecinas, de esos momentos en que las barreras entre los mundos tiemblan y cosas que no pertenecen logran traspasar entre ellas. Tenemos que ser muy cuidadosos entonces, ya que podemos encontrarnos en un viaje sin escape. Los dejo entonces con el autobús al abierto. Hay historias que se cuentan, hay historias que se dicen, hay historias que se viven. De estas, ninguna como la historia de un autobús que viaja entre el mundo de los vivos y los muertos. Esta historia ha sido casi olvidada por completo. La gente se aleja más y más del reino de los espíritus y los fantasmas, pero aún existen aquellos que las cuentan. Aún existen aquellos que las dicen. Aún existen aquellos que las viven. No es broma que andar por una autopista principal a mitad de la noche es algo que sea sumamente peligroso. En ese tipo de lugares, a mitad de la noche, se cuenta que muchas cosas podrían pasar. Cosas que, por más que trates de imaginarlas, no llegarán a ser ni lo más mínimo en semejante a las anécdotas de las personas que han vivido para contarlas. Entonces, escucha lo que te voy a relatar, para evitar un error que te vaya a delatar. Esto ocurrió en un día como cualquier otro. Justo cuando estaba terminando mi jornada de trabajo, tomé el camino hacia una estación de autobús, en la cual, según el horario, un camión pasaría más tarde. Pasaron varios minutos y el vehículo no aparecía por ningún lado. No había ni una sola alma haciéndome compañía. Estaba completamente solo en la estación y el día se estaba acabando. Y eran aproximadamente las 12 de la noche. ¿Pudiese haberme perdido del autobús en algún momento? ¿Acaso por alguna razón no pasaría en este día? La hora era tardía, y dado que nadie estaba por la zona, decidí luchar contra mi ansiedad y encender un cigarrillo para calmar los nervios. La noche se estaba volviendo fría y oscura a mi alrededor, mientras intentaba en vano ponerme en contacto con algún amigo para que me pudiese recoger. Había una buena razón por la cual no caminaba a casa. Mi apartamento se encontraba en la otra parte de la ciudad, la cual estaba conectada con una única autopista enorme en esta misma, repleta de lado a lado con un gran pastizal. Tardaría unas 3 horas en llegar al otro lado de la ciudad, sin contar que el penetrante frío que se metía hasta los huesos en esa noche. Mientras fumaba mi cigarrillo, no pude evitar notar que ya casi era la 1 de la mañana. Era evidente que no vendría ningún maldito camión. Algo derrotado, tuve que comenzar a dirigirme por la autopista para llegar a mi hogar. Pocos aman a su trabajo, pero yo siempre lo he detestado, pues quedaba bastante lejos de mi apartamento y en una zona remota fuera de la ciudad, lo cual llevaba a que nunca había un solo taxi que me pudiese llevar. Mi única salvación era el autobús, y esta salvación no había aparecido en toda esta noche. Estuve caminando por lo que sentí fueron días, pero mi reloj confirmó que fueron aproximadamente 1 hora y fracción, y aún parecía faltar más de la mitad para llegar. En este momento de deprimente derrota fue cuando noté a lo lejos una parada de autobús en medio de la nada, y al acercarme me percaté de que un hombre estaba esperando en ella, por lo que supuse, muy ingenuamente, que el camión aún no había pasado por aquí. Mi lógica era que esta era la señal de que no tendría que caminar hasta casa. Llegaría tarde, pero mis pies no estarían terriblemente gastados cuando lo hiciese. Conforme acortaba la distancia, me percaté de que el hombre al que había visto desde lejos en la parada de autobús era un viejo que vestía un anticuado traje de color gris. Este hombre llevaba un maletín en su mano derecha y tenía una mirada vacía, perdida, el tipo de mirada que tiene la gente drogada o deprivada de sueño. «Discúlpeme, señor, ¿sabe si viene un autobús?», le pregunté, y fue como si no hubiese dicho ni una sola palabra. El viejo se quedó en su perturbado trance. No le presté atención. Suena deprimente admitirlo, pero en mi trabajo, en mi vida personal, era común tener este tipo de reacciones apáticas a mis preguntas.
Era mi pan de cada día. Me quedé ahí, esperando en la parada aproximadamente media hora, hasta que al fin logré ver un autobús que venía en nuestra dirección. No pude evitar sonreír. Al llegar el camión, se abrieron las puertas y entonces el viejo y yo entramos. Decidí sentarme en la parte de atrás del autobús, pues estaba completamente vacía, a diferencia de los asientos delanteros, en los cuales se encontraban personas que parecían estar dormitando, las cuales mantenían un silencio sepulcral. No miento cuando te digo que encontrarías más ruido con un mimo. Así que, después de bostezar levemente, me acomodé en la parte de atrás y me puse a esperar a que el autobús se detuviera en la siguiente estación. Pasó algo de tiempo y, a pesar del sueño que sentía, noté que aún no veía la ciudad ni sus cercanías. No obstante, el autobús seguía en movimiento. No pude evitar la idea de que habían pasado ya unas 2 horas y aún no llegaba a mi destino. Entonces me levanté y me encaminé en dirección al chofer, el cual mantenía la mirada fija a través del parabrisas, y le pregunté: «Buenas noches. Disculpe, ¿podría decirme cuándo llegaremos a la ciudad? Ha pasado algo de tiempo». Al igual que el viejo, el conductor ni siquiera reconoció mi pregunta. Entonces, decidí pedirle que me dejara bajar en la parada más cercana. Me di cuenta entonces de que el hombre estaba murmurando algo. Me aproximé para escucharle y lo que decía era esto: «Siguiente parada en la avenida Verde». Después de un rato, el conductor comenzó a alzar la voz mientras repetía lo mismo. Volteé la mirada a las otras personas del autobús, pero estas parecían no percatarse de la situación o de lo que estaba ocurriendo. Entonces le grité al conductor que me dejara bajar en ese mismo instante. Esto causó que el conductor dejara los ojos del camino y me viese a la cara, gritándome: «Siguiente parada en la avenida Verde». Cuando me recuperé del sobresalto inicial, logré notar que sus ojos estaban completamente vacíos. Una nada los habitaba, como si estuviese viendo un foso, viendo la más profunda negrura. En ese instante fue cuando mi ser comenzó a ser asfixiado por un profundo terror. Estaba tratando de hacer que mi cuerpo se moviese. Sin embargo, antes de que pudiera tomar alguna acción, el ambiente dentro del autobús se tornó completamente siniestro. Una oscura niebla consumía los alrededores, mientras que un cielo rojo se asomaba por las ventanas en el horizonte. Pude observar, por unos pocos segundos, cómo los cadáveres de personas rondaban en el lugar, y cientos de lamentos y llantos de bebés se escuchaban a mis alrededores. Sentía miedo y quería salir de ahí. Sin embargo, mi cuerpo seguía paralizado por el terror. No se movía en lo absoluto. Era como una marioneta con todos los hilos cortados. Al voltear la mirada, pude notar que la puerta del autobús se abría, y en ese entonces las personas que lo habitaban comenzaron a salir de él, y yo quería salir de ahí, pero mi cuerpo no respondía a ninguna de mis órdenes. Me quedé paralizado, y mientras eso ocurría, me di cuenta que una persona se acercaba a mí. De repente, una impenetrable oscuridad llenó todo a mi alrededor, haciendo imposible ver algo. Sin embargo, una tenue luz se avistaba en el horizonte. Sentía escalofríos que me helaban la sangre y sentía el miedo y la adrenalina correr por mis venas. Lentamente, pude avanzar hasta esa distante luz. Al aproximarme más y más, pude ver que se trataba de una puerta, una que estaba levemente alumbrada con un color rojo. Cuando llegué a su pie, ésta se abrió y logré entrar en lo que parecía ser una habitación vieja, la cual era alumbrada por una sola bombilla. Esta iluminaba de una manera tan débil que era difícil ver lo que estaba alrededor. Luego, comencé a escuchar una música. Tardé en reconocerla, pero podía estimar que era música de los años 40 o incluso más vieja. Logré ver una silueta, la cual estaba en una mecedora justo al lado de la radio que producía la tonada. Cuando me acerqué, esta figura se levantó de golpe y comenzó a acercarse a mí. Traté de huir, pero nuevamente mi cuerpo se congeló.
cuando la siniestra figura ya me tenía en sus manos, me susurró al oído: Aún no llega tu hora. Fue entonces cuando pude notar que se trataba de una criatura que sobrepasaba mi imaginación. Tenía un alargado cuerpo delgado que terminaba en una cabeza sin rasgos faciales. Solo tenía una gran sonrisa debajo de unos cuernos. ¡Una sonrisa! De repente, desperté en la estación de autobús junto al viejo hombre que había visto antes, y luego me percaté de que el camión había llegado. Antes de subir, le pregunté al viejo cuánto tiempo me había quedado dormido, y este simplemente me dijo: Usted se quedó dormido hace apenas unos minutos, joven. Luego, subí al autobús y esperé llegar a mi casa, y al llegar, me quedé pensando en lo que me había pasado. ¿Había sido real? ¿O solo había sido mi imaginación? Lo cierto es que viviré recordando esas extrañas palabras. Aún no llega tu hora.